Oiga, dice el periódico Granma que La Habana va en camino a convertirse en ciudad, en en ciudad inteligente. Y uno dice, no hay agua, el, el sistema energético nacional no consigue mantenerse estable ni siquiera por 12 horas seguidas, la higienización no existe, la gente muere como moscas, las viviendas se caen por un viento platanero, el, el desarrollo tecnológico es una fantasía donde el 6GB dice que va a producir una vacuna contra el dengue y no es capaz de confeccionar ni siquiera un repelente para mosquitos. Coño, de verdad se puede soñar con una ciudad inteligente, teniendo todo ese desafío económico y de infraestructura social que no hay manera de cumplir. De verdad, cuando uno lee o escucha esas cosas, por lo menos yo digo, es que la isla lo tiene loco, pero no, 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 porque miremos para el lado acá. Sí, sí, a los que vivimos fuera. Hoy, hoy mismo me escribió un amigo y me dijo, oye, estoy súper emocionado por saber quiénes son los integrantes o quiénes serán los integrantes del gobierno de Cuba en el exilio. Y cuando oí eso dije, nah, esto tiene que ser otro chiste. Porque sí, suena seductor y hasta lindo, pero coño, uno dice, gobierno de Cuba en el exilio, o sea, de Cuba, fuera de Cuba, eso no es algo como la mi Cuba, que no es cubana y nunca ha puesto un pie en Cuba. Vamos a ver, folclórico sí suena, pero vamos a poder votar por los integrantes del gobierno de Cuba en el exilio o van a ser puestos a dedo como Vía Canela en Cuba. Y en el caso de poder votar por los integrantes del gobierno de Cuba en el exilio, podremos votar los que vivimos fuera de Cuba o también los que no viven en el exilio. Y además, ¿quiénes podrán integrar ese gobierno? La gente que vive en Cuba, los que no viven en Cuba, los que nacieron en Cuba, los que no nacieron en Cuba y son, digamos que nietos de cubanos y de Cuba no saben como la mis universo, como la mi Cuba, perdón, ni dónde está la bahía Nipe. Coño, ¿será una votación online o habrá que venir a Miami a votar? No sé, son, son, son interrogantes por un proyecto así tan abarcador. Por ejemplo, ¿qué competencias tendrán los ministros de salud, de economía, de interior de ese gobierno de Cuba en el exilio? Y otra cosa, que ahí sí me duele el bolsillo. Yo soy cubano y, y soy parte del exilio, menos así me considero, pero vivo en Miami. Y entonces, qué cosa tan loca hacemos. Y entonces, ¿sabes? A mí me viene la pregunta, ¿tengo que pagar mis impuestos a tío San de la Yuma o al gobierno del exilio? Ay, señores, qué clase de daño tan grande nos hizo el cabrón de Fidel Castro. Somos, somos una suerte de isla rota y lo peor, sí, lo peor es que no podemos aceptar que somos simples pedacitos rotos. Mire, yo creo que yo creo que fuimos una nación sólida, frágil y transparente como un vaso de cristal. Hasta que un día vino alguien y lo rompió. Y, ¿sabes? Todos unos pedacitos cayeron por aquí, otros cayeron por allá. Y lo malo es que con el tiempo nos hemos acostumbrado a hacer eso, pedacitos separados. Y como pedacitos separados, pues luchamos. Sí, porque los cubanos somos luchadores. Y hoy vemos que, por ejemplo, los pedacitos que formaron parte de lo que un día fue borde superior del vaso, dicen que ellos son los más importantes porque por el borde se bebe. Y uno dice, tienes razón. Pero claro, después vienen los que formaron parte del cuerpo del vaso. Y te dicen
que ellos son los más importantes, porque por el cuerpo del vaso se agarra y porque el cuerpo del vaso define la forma. Y la forma es la que define si es un vaso, si es una copa, si es una jarra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos también tienen razón. Hasta que entonces escuchas a lo que fueron parte del fondo del vaso. Y ellos te dicen que el fondo es lo más importante. Porque el fondo es lo que lo sostiene. Y porque si no tiene fondo, todo lo que le eche se sale. Y por supuesto que tienen razón. Los jodidos. Los jodidos que en esa lucha de razones nos perdemos. Porque no queremos entender que solo somos pedacitos sueltos. Y que para volver a ser un vaso, nos tienen que recoger del suelo. O de la alfombra. O de donde coño hayamos caído. Y a todos, a los pedacitos chiquiticos, a las astillitas y hasta los grandes, nos metan todos en un horno y nos vuelvan a convertir en vaso. El proceso es fácil, no, no, porque en el horno nos quemamos todos y hay un calor de cojones, pero esa es la única forma de volver a hacer un vaso sólido, frágil y transparente. Claro, también no pueden pegar. Ahí coges pedacito por pedacito, uno lo bota, otro lo rechaza, otro lo acepta y lo va pegando ahí con la loca y cositas por acá, y hasta más o menos hacer lo que era un vaso. Un poco performático, pero vaso al fin. Aunque claro, pegándonos así a pedacitos, quedará un vaso con grietas, con salidero y casi seguro no será transparente. Así que es responsabilidad de cada uno decidir si queremos quemarnos el culo y volver a ser parte de un vaso, o si quieres seguir autoengañándote con el aquello de que eres la parte más importante de un vaso que ya no existe. Mire, el problema de hoy no es ya si nos rompieron, porque eso ya es pasado. El problema de hoy es que nunca aprendimos otra cosa que no fuese a vivir rotos. Y no es que falle la inteligencia para construir hacer de La Habana una ciudad inteligente, no, porque tampoco falta inteligencia para construir un gobierno de Cuba en el exilio, tampoco. Inteligencia es lo que se nos sobra. Lo que nos falta es humildad para reconocernos rotos y la valentía para fundirnos otra vez en un mismo fuego. Porque mientras sigamos creyendo que nuestro pedazo brilla muchísimo más que el otro, seguiremos siendo lo mismo. Pedazos de cristales rotos que solo reflejan la miseria y no la luz. ¿O no?